sabíamos, pero hay otros que no. Lo estábamos hablando fuera de micrófono con Diego Ancalao, que está aquí en Un Día Perfecto, presidente de la Fundación Instituto de Desarrollo del Liderazgo Indígena, embajador también del Foro Mundial Indígena y varios cargos más como asesor legislativo en materia indígena de la vicepresidencia de la Cámara de Diputados, donde estuviste ayer. ¿Cómo estás, Diego? Gracias por estar acá. Gracias a ustedes por invitarme, me gusta saludarlo y aprovechar de saludar a todas las personas, hermanas y hermanos de todos los pueblos originarios que están escuchando la radio. Por supuesto, y te pueden ver también a través de internet, Diego. Ah, qué bien, bueno, un saludo muy especial, este es nuestro día. Sí. Así que es bueno recordar que este día existe gracias a la perseverancia de los pueblos indígenas del mundo por recuperar sus derechos. Por supuesto. Y las Naciones Unidas ha hecho un reconocimiento a este Día Internacional porque los pueblos indígenas se lo han ganado, no es ningún regalo, eso hay que aclararlo. Claro. Lo penoso es que en Chile... Chile suscribe el año pasado este Día Internacional, ¿no? Claro, se suma de alguna manera. Desde el 2017 ya se suma Ya. oficialmente. Ya. Pero es bastante penoso que la autoridad política del Estado, digamos, no salude y no recuerde este día. Si bien hacen encuentros, reuniones para hablar de proyectitos, para comprar algunas vacas y hacer pelear a los dirigentes por algunos invernaderos que no los saca la pobreza. No saludan en este día y además deberían hacer un balance de cuál es el avance que existe en Chile desde que se reconocieron los derechos y los tratados internacionales por Chile hasta la fecha. No hay ningún balance ni tampoco en las cosas pendientes. Eso es bastante penoso en Chile. Diego, nos contabas fuera de micrófono que estuviste ayer en la Cámara de Diputados justamente por tus menesteres que la compañera acá describía, ¿no? Y nadie sabía lo que iba a pasar en el día de hoy, ni lo que se conmemoraba, digamos, esta fecha particular, ¿no? O sea, el único que me llamó, inclusive me dijo, Diego, voy a llevar un video para saludar a los hermanos Coya, y fue el diputado Mulet. Es bueno decir el nombre. Sí, claro. Independiente ¿No? Sí. Hay que reconocerlo. Y lo conversamos, él grabó su video, pero el resto de parlamentarios, nadie, no es tema, no. El tema de los derechos indígenas lo ven por caridad o por necesidad, pero no lo ven como un derecho establecido. En ese sentido vamos de lleno al plan de la Araucanía, plan Araucanía, como se le denomina, ¿no? Plan Impulso Araucanía. Claro, que es dentro o paralelo, pero va en la línea del gran acuerdo nacional que se está preparando. Vamos a finales de agosto a conocer algunas de las conclusiones que se han hecho desde el gobierno, ¿no es cierto? A través del ministro Alfredo Moreno, quien hace como de bisagra, ¿no es cierto? Y dirigiendo esta instancia donde también hay ministros de otras carteras, por supuesto. ¿Tú crees que no es suficiente este acuerdo? Porque antes le dijiste una palabra que se me fue, pero era como un poco peyorativa, en el sentido de que los esfuerzos que aquí se plantean para poder sacar de la pobreza, ¿no es cierto?, y ayudar a integrar la cultura indígena, específicamente de un sector de la región, ¿no son suficientes? No, bueno, especialmente... ¿No tienes mucha fe en este trabajo? No, lo que pasa, mira, son dos cosas. Este programa del Plan Impulso Araucanía apunta necesariamente a derrotar la pobreza y a apostar a un montón de subsidios económicos por distintas carteras para resolver un problema económico, ¿ya? Sin embargo, en la región de la Araucanía está el sector mapuche, que efectivamente está entre los más pobres del mundo, los índices de desarrollo humano está a nivel de Bangladesh. Pero la población que no es mapuche también es pobre, porque el problema de pobreza en la Araucanía es un problema de la estructura del Estado. El Estado ha empobrecido a esta región y la solución, por lo tanto, no es económica. La solución es con una política pública de Estado que aumente el ingreso per cápita de los ciudadanos de la Araucanía. De tal manera que cuando ese es el problema de fondo de pobreza, se ve que un plan Impulso Araucanía en el fondo es mucho ruido y pocas nueces porque no resuelve el problema de fondo. Y segundo... Pero ¿cuál es la vía, para elevar la calidad de vida y el ingreso per cápita? Mira, ¿no es a través de pequeñas reformas, de pequeños impulsos en ciertos sectores? No, porque si fuera por eso el programa Proempleo del CENSE que viene hace años y se resuelve el problema laboral, por ejemplo, y ahí están los índices de cesantías mayores. ¿Cómo debiese ser entonces? O los programas de inversión del CENSE, y ninguno lo ha resuelto. Claro. Tiene que hacerse como se hizo en Punta Arenas y en Aysén, donde están los problemas concretos. Y lo que hizo el gobierno del Estado en ese momento fue aumentar la cantidad de recursos a la región, que subió de 600.000 pesos a más de 1 millón de pesos per cápita. Digamos una inyección directa, ¿no? Directa, o sea, de lo contrario no existe una posibilidad porque ya está comprobado que la inversión privada no resuelve la pobreza. Un solo ejemplo, según el Ministerio de Agricultura, el año 2016, la industria forestal solamente en retorno de las exportaciones recibió $6.000 millones.
Lumaco tiene un 48% de pobreza y más del 50% de la superficie forestada. Ercilla lo mismo. Coyipulli, donde está la celulosa, lo mismo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que las grandes producciones económicas no se transforman en polo de desarrollo, por lo tanto tampoco la inversión privada, lo que dice el ministro, claro, él como empresario tiene esa teoría. Alfredo Moreno, no es tampoco la solución. Y por último, la situación de los pueblos indígenas de Chile son pobres porque se empobrecieron. En el caso del pueblo mapuche se destruyó la columna vertebral política y económica cuando se invadió la Araucanía. Entonces, todo lo que hoy día ocurre son consecuencias de eso, de tal manera que si tú no reconoces ese tipo de daño económico político, no puedes resolver el problema a fondo. Diego, aquí se han intentado históricamente en nuestro país, desde que la República es República, y de mucho antes, por supuesto, la conquista española, ya está más o menos, lo podemos convenir, fue un genocidio en aquella zona, sin lugar a dudas. Pero claro, desde que somos república es que venimos discutiendo y teniendo inconvenientes en aquella zona, ¿no? Es una zona tremendamente conflictiva. Históricamente ha sido conflictiva, no por porque una de las dos partes sea más conflictiva que la otra. La integración porque esa integración ha sido tremendamente compleja y gobierno tras gobierno se ha intentado a través de mesas de diálogo, a través de instancias de reunión, de encuentro, metáforas más, metáforas menos, se ha intentado generar un clima de apaciguamiento, de conversación, de articulación, ¿no? ¿Tú tienes algún tipo de expectativa, Diego, respecto a lo que pueda ocurrir, particularmente en el conflicto en el sur de nuestro país, ¿no? Que suele tener mayor brillo, al menos, a través de los medios. Si dependiera de ti, Diego, ¿cuál sería tu propuesta? ¿Cuál sería tu consejo para las autoridades políticas de nuestro país? ¿Cuáles son los grandes pendientes? Lo primero, y es muy fácil, hay que ver los modelos económicos y políticos que los países desarrollados han tenido con sus pueblos originarios y que lo han resuelto. El caso de Nueva Zelanda con el pueblo maorí, por ejemplo. Ellos reconocieron el Tratado de Waitangi, Chile no reconoce el Tratado de Trapihue. Ahí te respondo, tiene que reconocer el Tratado de Trapihue firmado con Ramón Freire, 1825. Los maorí tienen uno similar en 1884. Ajá. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo, también aprender de ello que no solamente reconocieron una deuda, sino que los territorios que no se pudieron devolver, ellos los compensaron. Y hoy día el 40% de la economía de Nueva Zelanda es maorí. Entonces, ¿qué es lo que me dicen los maorí? Porque me toca trabajar mucho con ellos. Ajá. Me dicen, Nueva Zelanda y las autoridades políticas independientes de los gobiernos y colores políticos entendieron que si el pueblo maorí se desarrolla política, económica y educacionalmente, el que se desarrolla en Nueva Zelanda. Por lo tanto, los maorí ya no serían un problema para el gobierno de Nueva Zelanda, sino que son una ayuda. Son un activo desde ese punto de vista. Y bueno, y además lo hacen con el jaca y el holdback y todas las cosas. Pero en Chile no se ve así, la autoridad política parece que los pueblos son como un apéndice, como un problema que hay que administrar. Y no como esa visión de que si el pueblo mapuche se desarrolla, que es Chile. ¿Por qué crees que no lo ven o no lo quieren ver así? Bueno, hay varios intereses detrás de esto, pero fundamentalmente los que han administrado el país desde que existe la República, precisamente no han sido mapuches ni tampoco han sido pobres, han sido siempre pertenecientes a un grupo económico y político privilegiado. Y por lo tanto siempre ha sido una visión racista, clasista y arribista. No quiero discriminar a nadie, pero si la visión fuera distinta, hubiesen reconocido... Sí, pero también estaba pensando, poniéndome del otro lado, que para cualquier presidente, creo yo, el llegar a un acuerdo, el no solamente pacificar la zona, sino que levantarla, darle su lugar, integrarnos todos, lograr eso va a ser un gran triunfo. Sí, bueno, eso es lo que entonces busca ahí Moreno. Uno dice, busca Moreno, bueno. El problema es que nosotros no queremos integración, nosotros queremos reconocimiento. Exactamente. Ya. Pero vuelvo a lo mismo. Eso le suma muchos puntos a su carrera política, viéndolo desde ese lado. Si es que no nace desde otro sentimiento, pero es un trabajo que para un gobierno lograr eso, que estamos que somos república, en ese camino que al final estamos entrampados y no se avanza, el que lo logre va a pasar a los libros de historia. Va a pasar a los libros de historia, va a tener... El que logre esa reconciliación. Y va a tener también... A través del reconocimiento. Sí, exactamente, pero lo que ocurre es que también hay otros problemas también de fondo.
por ejemplo, todo el pueblo mapuche del Biobío al sur, con esto quiero aclarar el otro problema, por qué no se hace lo que usted plantea, es que el pueblo mapuche tiene 900.000 hectáreas del Biobío al sur. Pero solamente 2 familias en Chile tienen más de 3 millones de hectáreas y son justamente de la gran industria forestal. Son 3 millones de hectáreas con plantaciones forestales. Y son Angelini y Mate de la forestal Arauco y Mayeco. Entonces, ¿cuándo le van a reconocer los derechos colectivos, territoriales y políticos? El derecho colectivo quiere decir que si yo soy mapuche, tengo la cultura mapuche, mi derecho a la cultura se perfecciona en comunidad. Es el derecho colectivo, no es un derecho individual. Como el derecho a la vida del chileno, por ejemplo. El derecho a la vida del mapuche en su rego, en su comunidad, claro. En colectivo. Entonces, si reconocen estos derechos, se afectaría directamente los derechos económicos, o no sé si serían derechos o no, pero bueno, derecho al fin económico de la gran industria forestal, que es la que está haciendo la gran industria hoy día de América Latina en Arauco, donde están haciendo la industria que produce celulosa más grande de América Latina. Entonces, no van a reconocer nunca porque... Dicho sea de paso, justamente estos mismos dueños son los dueños de Corpesca y justamente, de una manera muy casual, son los que aparecen financiando a los políticos. Y ahí donde uno se pone un poco supersticioso y dice, bueno, aquí no es solamente una cosa de negación de derechos o no reconocimiento, también hay intereses económicos que administran los poderes políticos y que nos tiene a nosotros en la periferia, como está en la periferia el gran número de chilenos que son pobres. Diego, no nos queda tanto tiempo, pero sí quisiera que en un afán conmemorativo o en un afán, qué sé yo, desde tu expertise en los temas que históricamente han relegado de alguna manera a los pueblos indígenas, no tan solo a los del sur, quisieras un llamado, ¿no? ¿Cuál debiera ser nuestra actitud o cómo debiéramos enfrentar el día de hoy? Como una reflexión, ¿cuál debiera ser esa reflexión? ¿Qué debiéramos poner en un primer lugar? En relación a los que administran el Estado. En relación a los que administran el Estado o un llamado, ¿no? En este día tan particular en que se celebra el ser indígena en Chile y el mundo. Sí, lo primero es desmitificar esa caricatura que se ha puesto de que los mapuches tienen problemas con los chilenos. Nosotros, los mapuches, no tenemos problemas con los chilenos. Es más, todos los sectores chilenos que están en la extrema pobreza, igual que el pueblo mapuche negado de derechos, se encuentran en la periferia y no tienen derecho a decidir sobre su futuro. Entonces, el primer mensaje es decir que el camino de las personas que están postergadas, el Chile más postergado, está hermanado con los pueblos indígenas porque tenemos el mismo adversario que el que administra el mismo Estado. Eso es lo primero. Ajá. Es decir, tenemos que hermanarnos en ciertos puntos. Lo segundo es que los que administran el Estado tienen que comprender que si se reconocen los pueblos originarios en Chile, en el fondo se reconoce lo que Chile es en los hechos, se reconocería en el derecho, de que Chile tiene otras primeras naciones, que antes que se constituyera el Estado, porque hay personas que me escriben por Facebook, oye, si somos todos chilenos, me dicen, ¿cómo vamos a ser todos chilenos si antes que se constituyera la República de Chile ya existían los mapuches hace 12.000 años, como decía Tom Dillingham? Entonces, eso es lo primero, decirle, existíamos antes que constituyeran el Estado y nosotros, con la ayuda de Colipí, con la ayuda de Coñopán, logramos que Chile se independizara. Entonces, lo que nosotros queremos ahora es que nos devuelvan la mano y que no solamente nos agradezcan de que Colipí de Purenta, donde yo soy, le haya puesto los caballos a O'Higgins para que lograra la independencia, para que mandaran al capitán Colipí aquí a pelear contra Perú y Bolivia con financiamiento nuestro, los mapuches, porque yo soy de Purén, Colipí era de Purén. Ayudamos a los chilenos a que se independizaran y se independizaron 200 años después que nosotros. Entonces, lo que queremos es que esta gente hoy día nos devuelva la mano y reconozcan que la Carta de O'Higgins no era de buenas intenciones, sino que era de reconocimiento a una nación que estaba anteriormente y que Chile, desde su plurinacionalidad, desde su multiculturalidad, va a ser mucho más valioso que como lo quieren hacer hoy día y no somos toda una sola cultura. Perfecto. Gracias, Diego Ancalao, aquí en Un Día Perfecto, presidente de la Fundación Instituto de Desarrollo de Liderazgo Indígena y embajador del Foro Mundial Indígena y muchos cargos más en este día donde se conmemora